Salmos capítulo 1. Y me gustaría comenzar este primer capítulo, un capítulo no muy grande, pero es muy importante que nosotros podamos recordar. Y creo que el capítulo 1 es importante para nosotros como cristianos. Y este capítulo se titula El hombre en condición de bienaventurado. El hombre en condición de bienaventurado. Y quizás podrías decir, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, cuando estoy diciendo hombre, bueno, envuelve también hombre y mujer, no solamente lo que es el hombre. Pero vamos a observar esta palabra bienaventurado, que es muy importante para nosotros como cristianos. Y creo que es bueno que nosotros podamos vivir una vida cristiana. Si te das cuenta, hoy en nuestros días, ya lo malo se le dice bueno y lo bueno se le dice malo. ¿No lo crees? Ahorita, lamentablemente, lo que se ha escuchado mucho en las noticias es acerca de lo que es el aborto y todas esas cosas, ¿no? Y tristemente tú ves esas escenas de esta muchedumbre de mujeres tratando de esperar por la respuesta que el gobierno está, perdón, y ellos están solamente esperando la respuesta de un sí o de un no acerca de lo que es el tema del aborto. Y lo triste que se ve es que cuando ellos aprueban eso, vemos ahí las mujeres haciendo fiesta, ¿verdad? Como si se tratara de ganar algo, ¿no? Un regalo, ¿no? Pero realmente es triste como ver a estas mujeres celebrando por esta cosa, ¿no? Y no solamente eso, pero hasta el punto que han llegado a burlarse de todas esas cosas, ¿no? Y no sé si ustedes llegaron a ver cómo unas mujeres, una muchacha se vistió de mujer embarazada y tratando de asimilar o hacer esa escena como que estuviera haciendo un aborto, ¿no? Y en plena calle, ¿no? A la luz del día y viendo no solamente los adultos, pero también los chicos viendo ahí cómo es que ellas estaban haciendo esta cosa tan mala, ¿no? Y es triste, pero vamos a ver aquí lo que este Salmos nos tiene. Pero antes de comenzar, se dice que Salmos es el libro de las alabanzas. Es el libro de las alabanzas. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta leer Salmos en sus devocionales? Qué bonito es, ¿no? Cuando te levantas en la mañana o quizás cuando vas a dormir. Un Salmos, wow, qué hermoso, ¿no? Te levanta ese ánimo. Siempre está ahí ese libro a la par contigo. No solamente eso, pero también lo que es Proverbios. Se dice que Salmos y Proverbios son libros que realmente nos ayudan a estar animados y estar en la alabanza, en la adoración con Dios. Ahora, vamos a ver un panorama general del libro. El libro más amado del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si tú preguntas a una persona cuál es el mejor libro que te gusta del Antiguo Testamento, quizás la mayoría de la gente te va a decir Salmos, no hay como otro. Alguien dijo esto, que es el oro sólido de la experiencia cristiana. ¿Cuántos les gusta el oro? A todos, ¿verdad? Imagínense, dicen que es el oro de la experiencia cristiana. Ahora, el versículo clave del libro de Salmos, si tú ves todo el libro de Salmos, son 150 capítulos. Pero hazte esta pregunta, si tú pudieras agarrar solamente un versículo de todos Salmos, ¿cuál agarrarías, verdad? Podrías tú nombrar quizás tu versículo favorito. Pero te voy a decir la clave del libro de Salmos. Es Salmos 29, versículo 2. Y te voy a leer lo que dice este pasaje de Salmos 29, 2. Y dice así: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ese es el versículo clave. Si realmente tú pudieras solamente agarrar o querer entender lo que es el libro de Salmos, pues este Salmo 29, versículo 2,
Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué hermoso versículo. A pesar de que el libro de Salmos fue escrito alrededor de 3000 años atrás, parecieran que fueran escritas en nuestros días para nuestro entendimiento y ánimo. ¿No lo crees? Cuando tú lees el versículo y realmente dices, wow, eso es lo que realmente yo necesito en este momento. Observamos también la grandeza de Dios con el temor y debilidades del ser humano. Y vamos ahí a ver quizás un gran ejemplo como David. Ahora, la mayoría de ellos fueron escritos por David. Casi todas, pero no todos los salmos son escritos por David. Se dice que David es llamado el dulce cantor de Israel, como tú lo puedes observar en 2 de Samuel 23:1. Ahí tú puedes observar el dulce cantor de Israel. Qué bonito título, ¿no? Ahí viene aquí el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Y no es José, no, es David, ¿verdad? Es David. El libro de Salmos se conoce como el libro de la adoración y alabanza de Israel. Nos anima a orar y alabar, clamar a Dios y llamar a su poder. Cubre todas las áreas de nuestras vidas y nos recuerda que dependemos totalmente de ¿quién? De Dios. Totalmente de Dios. Ahora, los salmos nos invitan a llegar a un nivel más profundo con el Señor y extienden también los horizontes de nuestro corazón para Dios. Qué hermoso es esto. Pero ahora vamos a ver lo que consta del capítulo número 1. Y este capítulo, subtitulado El camino del justo. Y vamos a verla en la perspectiva de el justo. Así es que pongan atención y vamos a comenzar esta aventura. Y comenzando el versículo 1, vemos el camino del justo rechaza el consejo y los puntos de vista de un mundo incrédulo. Una vez más, es bien importante, si realmente nosotros queremos estar caminando por el buen camino, como Dios realmente quiere que nosotros caminemos, bueno, el camino del justo rechaza el consejo y los puntos de vista de un mundo incrédulo. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1 y dice así, comenzando la primera frase. Bienaventurado, ¿quién es? El varón. Bienaventurado el varón. Ahora, vamos a ver primeramente el término bienaventurado. Esta palabra es usada por Jesús en el Sermón del Monte, que tú lo puedes ver en donde, en Mateo 5, del 1 al 2. Si tú quieres ver otra vez esta palabra, Mateo 5, del versículo 1 y 2. Ahora, habla de la condición interior del corazón, afectando lo que hacemos y decimos. Ahora, de acuerdo con el salmista, somos bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados si lo siguiente es verdad en nuestras vidas. Y vamos a verlo en este capítulo. Y vamos a poner esto. Tú te vas a poner a decir, yo soy bienaventurado, si realmente estás haciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios en este capítulo número 1 está. Ahora, la palabra bienaventurado significa, oh, qué feliz, ¿verdad? No estás feliz, pero estás requete feliz, ¿no? Como dicen por ahí, archi requete recontra feliz, ¿no? Realmente feliz, muy feliz. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos felices. Interesante que este pasaje no nos dice cómo obtenerla, sino que qué es lo que tenemos que rechazar.
Ahora, cuando una persona está en relación con Dios, escucha esto, cuando una persona está en relación con Dios, la felicidad y el gozo, bendición y paz son dadas. Muy importante, si realmente tú dices que tú tienes una relación con Dios, entonces está la felicidad, está el gozo, está la bendición y también hay paz. Ahora dice, bienaventurado el varón, y después dice que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Ahora aquí, cuando dice no anduvo en consejo de malos, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, es negarse en andar en el consejo de quienes, de los pecadores, ¿verdad? Los pecadores son los malos. No debemos nosotros aceptar sus consejos. Es bien importante. Ni tampoco sigamos sus normas de vida, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos amigos, amigas, en el trabajo, en la escuela o donde quiera que estemos, siempre están aquellas personas que no solamente te dan consejo, pero sino también ellos quieren que también tú sigas de la misma manera que ellos siguen sus normas de vida, que realmente están fuera de lo que Dios quiere. Aquella persona bienaventurada es aquella que no acepta consejo de personas que no conocen a Dios. Imagínate, aquella persona que no conoce a Dios, ¿qué tipo de consejos nos puede dar? Sea desde una persona, un grupo o cultura en general. Este tipo de consejería, ¿saben lo que pasa? Nos roba la bendición y no solamente eso, pero nos quita también el gozo. Interesante, ¿no? Te va a robar la bendición y también nos va a quitar el gozo. Y más adelante en este versículo dice, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Ahora, primero es que no anduvo en consejo de malos y ahora ni estuvo en camino de pecadores. Si te das cuenta, el nivel va elevándose un poco más. No solamente ya es el consejo, pero ahora es el camino. Ahora, negarse a estar en el camino de los pecadores es lo que quiere decir. Estar ahí es un peldaño todavía más bajo. Cuando estamos en pecado, resulta evidente que hemos caído bajo el influjo del mal. Así es que nosotros debemos de tener también cuidado en no estar en camino de pecadores. Ahora, fíjate ahora, qué tremendo es ahora. Y dice así, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La pregunta es aquí, ¿qué es o quién es un escarnecedor? ¿Verdad? Parece como que carnitas, ¿verdad? O algo así, escarnecedor, ¿verdad? Pero fíjate, ¿sabes qué es la palabra, la definición de un escarnecedor? Es aquella persona que se burla, que se mofa, ¿se acuerdan? Si han escuchado esa palabra, mofarse de otro con el fin de humillarlo y ridiculizarlo. Esa es la persona. Ese es un escarnecedor. Yo estoy seguro que ese escarnecedor te los has topado varias veces. Cuando sabes que tú eres cristiano, ¿qué es lo que hacen? O se burlan de uno. Y no solamente eso, pero tratan de humillarte, tratan de ponerte en ridículo ante toda la gente. Oh, porque es que él es cristiano, es por eso que no hace estas cosas, ¿verdad? Y aquí dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, lo interesante aquí acerca de la silla, ocupar la silla del escarnecedor, fíjate, escucha bien esto,
equivale a ocupar el lugar más despreciable que pueda imaginarse. Una vez más, es bien importante esto. Cuando tú dices, ya estoy sentado con los escarnecedores. En la silla del escarnecedor equivale a ocupar el lugar más despreciable que pueda imaginarse. Este se sienta a observar indiferentemente las luchas de los otros y no le importa que muchos estén perdiendo la batalla. Esta persona está segura de que todos los misioneros, todos los ministros del Evangelio y también los obreros cristianos, ellos dicen que son tontos y también hipócritas. Cuando tomas ese consejo del impío, de repente te encuentras caminando con él y eventualmente te encontrarás en compañía de aquellos que se burlan y rechazan las cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que ser muy, muy diligentes en estas cosas, porque el enemigo es tan astuto que tú no vas a darte cuenta que ya vas a estar ahí sentado en esa silla de escarnecedores. ¿Te acuerdas de Pedro cuando negó a Jesús? ¿Te acuerdas que en la primera escena alguien le dijo, hey, yo te conozco, tú eres Pedro, el que andaba también con Jesús? ¿Se acuerdan? Y dijeron, no, yo no lo conozco, ¿verdad? Y después también, en medio de una fogatita que estaba ahí, también alguien le dijo, tú eres también de los que estaban ahí. Y también rechazó a Jesús. Y cuando nosotros observamos esta escena de Pedro, realmente él estaba yendo en estas etapas como en este capítulo estaba. En el consejo de malos, en el camino y ahora en la silla de los escarnecedores, que se burlaban y rechazaban a Jesús. Ahora, versículos 2 y 3, ya vimos el versículo 1. Ahora, el camino del justo, versículos 2 y 3, depende de la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios. Ya vimos que rechaza el consejo y todos los puntos de vista del mundo. Y ahora depende de la palabra de Dios en todo tiempo, no solamente cuando lo necesitamos. Es bien importante, porque si te das cuenta, solamente cuando hay necesidad de nuestras vidas, estamos acudiendo a Dios. Pero cuando hay bendición, ni en cuenta, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios y eso es triste. Pero aquí el camino del justo depende de la palabra de Dios en todo tiempo. Observemos el versículo 2 y leamos. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita, ¿cuánto tiempo? De día y de noche. Ahora, somos bienaventurados cuando nos deleitamos en la ley. Ahora, no malentendamos. No quiero decir que no bajo la ley, sino en la ley. Como creyentes, ya no estamos bajo la ley, sino en ella. Y eso no quiere decir que vamos a estar como legalistas, ¿no? Sino que debemos nosotros de estar en la ley, y no bajo la ley. Fíjate lo que dice Romanos 3:28. Y te lo voy a leer. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Josué 1:8 dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escucha esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuánto les gusta esta frase? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos gusta todo eso, ¿no? Cuando te dice alguien, no te preocupes, vas a prosperar y todo te va a salir bien. Ah, qué bueno, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Eso implica que la palabra de Dios siempre está en nosotros, de día y de noche. Esa es la clave. Y no solamente eso, pero dice que meditarás en él. Ahora la palabra, escucha esto, la palabra de la raíz hebrea para meditar es algo interesante. Cuando nosotros, y creo que es bueno y importante que nosotros entendamos esto acerca de meditar. ¿Por qué? Porque ahora el mundo ya cuando dices la meditación ya ponen sus manos así como están pegaditos así, ¿no? Y están ahí hincados y ya están pensando en la yoga, ¿no? Y eso no es. Fíjate lo que es. La palabra hebrea de meditar habla de acerca de una melodía susurrante. Es una melodía susurrante. Podría ser que la escritura se leía no muy fuerte con el hecho de meditar en ella. Interesante. Ahora, otro ejemplo, quizás un poquito más salvaje, estilo rancho, para aquellos rancheros. Se dice que podría ser como cuando las vacas, cuando se alimentan, mastican la paja constantemente. ¿Cuántos han visto las vacas masticando? Yo las veo todos los días, diario, ahí las vacas, bien. Hasta se antoja, digo, ¿cómo mastica la paja, verdad? No la he probado, no piensen que la he probado. Pero ahí están, ahí masticando la paja y dicen, este guy, bueno, pues tiene todo el tiempo del mundo, bueno, que la mastique todas las horas que quiera, ¿no? Pero eso es, mastican la paja constantemente para extraer todos los nutrientes posibles. Ah, eso sí está bueno, ¿ah? Para obtener una buena alimentación. Y sí es cierto, el animal siempre mastica y creo que es bueno que aprendemos eso. Nosotros nos pasamos todo el bocado, ¿verdad? Pero ellos tratan de masticar y obtienen todos los nutrientes. Pero ese es meditar, eso es como un ejemplo. Fíjate lo que dice Salmo 92:3, referente a lo que es la palabra meditar, acerca de lo que estamos observando, que es una melodía susurrante. Te lo voy a leer, dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el arpa? Qué bonito es, ¿no? Es que es suave. Como yo me imagino un arpa cuando estás ahí en el lobby, ¿no? Y tranquilo, sentado, ¿no? Tomándote tu tepache o tu agua de horchata, ¿no? Bueno, eso pienso, ¿no? O en la placita ahí en el parquecito, ¿no? Todo tranquilo. Dice, en tono suave con el arpa. Ahora, ¿cuáles son los resultados cuando nosotros obedecemos la ley de Jehová? Fíjate, dice que el versículo 3, observa, vamos a ver los resultados cuando nosotros obedecemos la ley de Jehová. Lo primero que es que vas a ser plantado, fíjate lo que dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De agua, ¿verdad? Imagínense un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Siempre que nosotros podemos ver esa escena de un árbol todo verdoso, ¿no? ¿Por qué? Porque está en corrientes de aguas, plantado.
Ahora después, cuando dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, eso es que es productivo. Está dando ¿qué? Fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y qué hermoso ver un árbol de frutas, ¿no lo crees? Hoy en la mañana me comí un durazno, así lo corté de él. Y no quiero presumirles, pero tú sabes, ahí pobremente, agarrando mis duraznos. Pero qué hermoso es, ¿no? Y nada más lo metes, lo sumerges en el agua y dulce, ¿no? Y tú puedes escoger cuál, ¿no? De tantos que hay. Pero es hermoso, ese es el fruto. Y después dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Es próspero. Fíjate lo que dice Ezequiel 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado, ahí está otra vez, otro árbol, el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Ahí está. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Interesante. Ahora del versículo 4 al 6. El camino del justo se da cuenta de las consecuencias del impío. Y vamos a ver qué es lo que el impío trae consecuencias. Y dice así, leamos del versículo 4 en capítulo 1 de Salmos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, un poco de historia. Se dice que durante el tiempo de la cosecha en Israel, el grano se aventaba hacia arriba en el aire, donde la brisa soplará el tamo fuera y separará el grano del tamo, dejando que el grano cayera para así recogerlo del suelo. ¿Ustedes han hecho eso, quizás? ¿Ya? Y sí, es bonito, ¿no? Bueno, yo lo hacía con los frijoles. Cuando tenía mucha basura los frijoles, las piedras todavía estaban ahí, pero al menos sacabas las basuritas, ¿no? Y mi mamá me ponía a hacer eso, pero bueno, y aquí está mi mamá. Pero es interesante cómo es que se separaba, ¿no? De lo que era el grano y el tamo. De la misma manera, los pecadores son soplados por aquellos aires de cultura. No estarán en compañía con aquellos que han sido salvos, ¿verdad? Y tenemos que, es simplemente un ejemplo que nosotros podemos observar aquí. No así los malos, que son como el tamo. Y aquí estamos viendo que los malos son ¿qué? El tamo, que se los lleva el viento, los arrebata. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, versículo 6. El camino del justo descansa en el conocimiento del Señor, su protección y promesas. Y dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Y puse el versículo 7, pero es versículo 6. Un error de computadora. Le echamos la culpa a la computadora, ¿eh? Pero eso es, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Ahora, una interesante observación al principio de este capítulo fue que la palabra que bienaventurado, ¿verdad? Ese fue el comienzo. Pero observa cómo termina este capítulo. ¿Cuál es la última palabra de este capítulo? Perecerá, ¿no? Ese es el contraste, claro. En verdad, el hombre de Dios es aquel que medita en la palabra y es feliz, es bienaventurado. Pero ¿sabes qué va a pasar con el impío? El impío perecerá ultimadamente. Eso es. Ese es su final. Versículo 2 es el versículo para que nosotros podamos meditar. Cuando dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué no subrayas ese versículo ahí de tu Biblia? Porque es el versículo clave para este capítulo. La ley de Jehová es tu delicia. Y en la ley medita de día y de noche. Pero la pregunta es esta. ¿Qué tan bienaventurados somos? Eso es para que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida. Si realmente nosotros queremos estar en el camino del justo, nosotros debemos de que, número uno, rechazar el consejo de los malos. ¿Cuál fue el número dos? Depender de qué, de la palabra de Dios. Número uno es que rechazar el consejo de los malos. Número dos, depender de la palabra de Dios en todo tiempo. Número tres, darnos cuenta de las consecuencias de lo que puede traer el pecado, las consecuencias del impío. Número cuatro, descansar en el conocimiento del Señor, su protección y promesas. Si realmente tú sigues esos pasos, entonces estás por el buen camino. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos observar, Señor, el autor escribiendo, Padre, el camino del justo. Comenzando con la palabra bienaventurado, Señor, y terminando con la tragedia que el impío, Señor, la consecuencia que va a estar en su vida si no se arrepiente, y es perecer, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta porción, Señor, y Padre, te pedimos que nosotros podamos estar al tanto de estas cosas, y más hoy, Señor, que estamos en los últimos tiempos, Padre. Padre, te pedimos que podamos nosotros examinar nuestro corazón, Señor, y ver las áreas en que nosotros debemos de trabajar en nuestras vidas, Padre. Y Padre, tú conoces nuestro corazón, Padre, y te pido que quebrantes más y más días, Señor, nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y gracias porque podemos nosotros estar meditando, Señor, en tu ley, en todo tiempo, Padre. Y Padre, sabemos los buenos resultados, sabemos que todas las cosas nos van a salir bien, Señor, y que vamos a ser prosperados. No con cosas materiales, Señor, y no estoy hablando de riquezas, sino, Padre, de las cosas espirituales que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo y gracias por nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.